Hola, buenas noches para todos. El tema a tratar en el siguiente espacio es de cómo ha afectado la pandemia del COVID-19 a la economía de América Latina y del Caribe. Mi compañera lo va a enfocar más que todo hacia la economía colombiana. Mi grupo está conformado por mi compañera Sara Verónica Gutiérrez Gachancipá y quien les habla, Dana Gabriela Ordóñez Ortiz. Bueno, a partir de enero del año 2020, cuando se conocieron pues los primeros casos de COVID-19 o del nuevo coronavirus, em, comenzaron como a desplegarse más que todo en China y luego progresivamente en el resto del mundo. Eh, se tuvieron que tomar instancias de seguimiento y reacción pues al brote viral. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, que es como el organismo rector de las Naciones Unidas, pues para todos los temas de la salud, declaró la pandemia. Los primeros casos de COVID-19 en América Latina y el Caribe se detectaron más que todo a comienzos del mes de marzo, cuando se registraron en varios países. En respuesta, pues todos los gobiernos de esta área del mundo tuvieron que poner en marcha pues medidas para frenar pues todo el tema de la propagación y también varios optaron por la cuarentena y el confinamiento de las personas. En algunos casos o en algunos países fue de manera opcional y en otros casos fue de manera obligatoria. Esto se hizo mientras se continúan como en la búsqueda más que todo de soluciones para detener la propagación y también para mitigar pues todos los efectos económicos y sociales que con ellos traía el virus. En estos momentos no hay ningún país ni organismo internacional o de cooperación, perdón, que no haya cambiado su forma de operar. Es decir, la pandemia los ha obligado a todos los actores a redefinir sus planes y pues reencauzar los recursos disponibles para poner en el centro pues de su accionar no solo la agenda del 2030, que se estaba encaminando más que todo para el desarrollo sostenible. Es decir, pues se va a avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental sin dejar a nadie atrás, sino también crear como respuestas a la crisis sanitaria, económica y social. La pandemia ha provocado una conmoción en todas las sociedades y economías y ha obligado a todas las personas a ser mucho más creativos y también a aumentar el intercambio de experiencias, fortalecer el aprendizaje entre pares y aprovechar el multilateralismo. Es un tiempo en el que la cooperación y la colaboración entre todos o entre todos los actores es muy importante, porque en este momento nadie se va a salvar solo. ¿Listo? En este caso, yo les quiero hablar como un poquito de cómo estaba la economía antes de la pandemia, ya que el crecimiento era el menor en muchas décadas, según pues el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿vale? Entonces, la pandemia del COVID-19 impactó a América Latina y el Caribe en un momento donde la economía estaba muy débil. Y lo que hizo fue que también estaba muy vulnerable macroeconómicamente. En el decenio posterior de la crisis financiera mundial entre los años 2010 y 2019, la tasa del crecimiento del PIB regional disminuyó del 6 al 0,2%, más aún en el periodo del año 2014 a 2019, donde fue el menor crecimiento desde la década de 1950, que fue un 0,4%. A medida de que la pandemia pues se propagaba por toda la región, se caracterizó por ser una crisis tanto sanitaria, económica y social que era cada vez más evidente.
La dimensión y la duración pues eran muy difíciles de cuantificar y debido a eso empezó como la incertidumbre y no se comienza a ser como tan predecible con claridad qué va a pasar. Y esto lleva a ser como una de las mayores crisis económicas y social de la región en muchas décadas, pues con efectos negativos más que todo en el combate a la pobreza y también al desempleo. Y también queriendo reducir la desigualdad. También es importante cómo determinar la magnitud del esfuerzo, pues para un regreso a la normalidad, pero pues ese regreso no será. Y esto se está dando más que todo por todos los picos de la pandemia. Por ello también es como necesario hacer como unas consideraciones pues a mediano plazo y también entender pues todos los cambios estructurales en la organización de la actividad productiva que están en proceso y que pues se pueden intensificar. También, además, pues esto tendrá impactos en ocasiones, pues es lógico, irreversibles en la estructura laboral, el empleo y el bienestar. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre las cifras de comparación de la tasa del crecimiento del PIB real entre los años 1951 y 2019. La acumulación de déficits fiscales en América Latina está en un 2,7% en promedio, pues en la última década. También aumentó la deuda pública bruta de los gobiernos centrales, que en 2019 se dio como un promedio de 44,8% del PIB, es decir, un incremento de 15 puntos porcentuales respecto a su mínimo en 2011. Existe como una gran heterogeneidad entre los países, mientras que en Paraguay y el Perú también se veían de niveles de endeudamientos al 25% del PIB a finales del 2019. Otros países también presentaban niveles como del 89,4%, como pasó en Argentina, y del 75,8%, como pasó en Brasil. Esto fue más que todo en los gobiernos centrales, sino también en las empresas públicas y no financieras. El aumento del pago de los intereses se redujo, pues porque los de recursos disponibles para el desarrollo, como se evidencia, pues en la evolución del gasto de la salud pública e inversiones. También es importante decir que el pago del interés aumentó del 1,7% del PIB en 2010 al 2,6% del PIB en 2019, mientras que en el gasto en salud tuvo un incremento mucho menor, que fue del 1,9% en 2010 al 2,3% del 2018. El gasto del capital se redujo del 3,9% al 3,2% del PIB y fue como un balance de consolidación fiscal observado entre el 2016 y el 2018. Una situación que es muy preocupante en materia de carga de servicio de la deuda es que en los países centroamericanos, esto se dio más que todo en los países centroamericanos y caribeños. También cabe resaltar que la pandemia llevará como a la mayor contracción de la actividad económica en la historia de la región, porque la pandemia impacta a las economías más que todo de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos, cuyo efecto conjunto pues conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde que se iniciaron los registros en 1900, digamos, es hace muchísimo, muchísimo tiempo. La caída de la actividad económica mundial, en particular lo que son países muy desarrollados como Estados Unidos, China y Europa, pues tienen un impacto negativo, en América Latina y el Caribe, pues a través de todo el tema del comercio en sus dimensiones de volumen y precio, y más que todo en especial de materias primas. Algunos importantes sectores productivos pues de esta región
están insertos como en cadenas globales de valor en las que los Estados Unidos y China juegan unos papeles fundamentales. Además, México y Centroamérica están, como decirlo, como muy expuestos a la contracción de la economía de los Estados Unidos. También a través pues, de la reducción pues, de las remesas, pues ya por este tipo de las remesas es de los migrantes. Y en el caso de México se agrega pues la caída del precio del petróleo ante el nuevo pues panorama económico de los principales socios de la región. Y también hay como una acentuación en el desplome de todos los precios de exportación. En el valor de las exportaciones pues cayó más que todo, o se aproxima que cayeron más que todo en un 15%, con una disminución de los precios casi del 8.8% y una contracción del volumen del 6%, que obedece principalmente a una agudización de la contracción pues de toda la demanda mundial, porque todos estamos expuestos a esto. Se prevé que en promedio los precios o los bajos precios se prolonguen en mucho tiempo, incluso para productos que no habían pues experimentado muchas disminuciones. Por ejemplo, la cotización recientemente de los productos agrícolas que no habían caído pues tanto como el petróleo y también como los metales. Han comenzado a disminuir pues debido a toda la contracción de la demanda. Los precios de los alimentos como que más se empezaron a subir de precio, se redujeron, perdón, fue la soya, el maíz y el trigo. Y de estos se redujeron más que todo un 4%. Y los precios de la carne, el pollo se disminuyeron en un 6% en el último bimestre. En el caso del petróleo, pues principalmente es el producto de exportación de la región. La importante como demanda, se estima que un 30% pues no podrá ser como compensada por el acuerdo de la Organización de Países de Exportadores de Petróleo, ya que lo que se hizo fue que se recortó la producción de los países miembros de esta organización un 20%, es decir, casi 9.7 millones pues de barriles diarios. Entonces se está perdiendo muchísimo. Esto pasó más que todo en Centroamérica. Las mayores repercusiones se observan en los países de América del Sur, que se especializan más que todo en la exportación de bienes y por lo tanto pues son mucho más vulnerables a la disminución de sus precios. Por su parte, el valor de las exportaciones de Centroamérica, el Caribe y México también sufrirán pues un efecto de desaceleración debido a la economía de los Estados Unidos, pues como se mencionó, México sufrirá como un fuerte impacto por todo el tema del petróleo. Les quería hablar más que todo ahora de las exportaciones regionales a China, porque serían las que más disminuirán en el año 2020, o fueron las que más disminuyeron en un 24,4%, y esto afecta más que todo a los productos, a los productos en las cadenas de valor pues de este país, como son los minerales, el hierro, el cobre, el zinc, el aluminio, la soya, el aceite de soya, entre otros. Para continuar, en América Latina, la menor pues disponibilidad de flujos de financiación pues hacia las economías emergentes se traducen como a una desaceleración de los flujos pues de capitales del exterior, es decir, una disminución de casi 80 millones de dólares pues respecto al año anterior, que fue el 2019, y salidas netas de flujos pues de carteras y otras inversiones por parte de no residentes. Bueno, los flujos de las remesas hacia América Latina y el Caribe se podrían contraer entre un 10% y un 15% en 2020,
y podrían pasar entre 4 y 8 años, pues para que regresen pues al monto alcanzado en 2019. En varios países pues de la región, la contribución pues de este flujo a la actividad económica es muy significativa, ya que en Haití representó más del 30% del PIB. En El Salvador y Honduras se ubicó en torno al 20% y en Jamaica, Guatemala y Nicaragua se fue superior al 10%, es decir, entre un 80 y un 90% de las remesas se emplean para cubrir las necesidades básicas de los hogares receptores, como pueden ser la alimentación, la salud y la vivienda, por lo que su contracción pues tendrá fuertes efectos en el consumo y la incidencia pues de la pobreza. Les cuento que esta información fue tomada de un informe que realizó el CEPAL sobre cómo habría sido el impacto económico en América Latina y el Caribe. A continuación, mi compañera Sara Verónica les va a hablar pues de cómo afectó la pandemia por el COVID-19 a la economía colombiana. Bueno, luego de escuchar el impacto que generó el COVID-19 en América Latina, nos vamos a enfocar a analizar aquellos impactos negativos que se produjeron en Colombia en su economía a raíz de la llegada del COVID-19, pues respondiendo a las preguntas de si la economía colombiana tuvo un gran cambio. Bueno, en las últimas semanas el gobierno nacional y los gobiernos de las entidades territoriales vienen preparando y ejecutando acciones que prevengan la propagación del COVID-19 en Colombia. De acuerdo con la tendencia reciente del aumento pues, de las personas contagiadas y fallecidas por esta enfermedad, por este virus, entonces el pronóstico que se dio de un tercer pico de la pandemia ha llevado pues, a que varias ciudades y municipios adopten medidas que restringen el desarrollo pues, de las actividades cotidianas que ya se venían realizando, pues para sus pobladores y para los turistas que vienen a visitar esos municipios y ciudades. En el segundo trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto, PIB, de Colombia, registró pues, su peor caída en la historia reciente a raíz de las medidas pues, de aislamiento preventivo obligatorio implementados pues, desde el 25 de marzo del 2020 pues, para evitar la propagación masiva del COVID-19. De acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la contracción de la actividad económica fue de 15,7% con respecto al mismo trimestre del 2019 y un 14,9% del trimestre inmediatamente anterior. Durante este trimestre la economía pues enfrentó un periodo de cuarentena estricta, concentrado pues con mayor fuerza en el mes de abril, y posteriormente las restricciones se fueron levantando pues a medida que se iba permitiendo que la actividad económica retornara pues gradualmente, aunque pues con una capacidad menor a la que ya se venía realizando. El peor desempeño se podría decir que se registró en abril, pues debido a que durante este mes la paralización pues afectó las actividades económicas no esenciales por la cuarentena estricta a nivel nacional. Pues sin embargo la autorización para la reactivación de los sectores de construcción, manufactura y comercialización, así como la flexibilización del aislamiento de manera localizada, se generó pues una leve recuperación en mayor grado en junio y mayo, en junio. Pues en relación con los sectores más fuertemente afectados en el segundo trimestre del 2020 frente al mismo trimestre del 2019, se encuentran pues que las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras pues actividades de servicios tuvieron una baja del 37,1%. El comercio al por mayor y al menor tuvo una caída del 34,7% y fue parte pues de los primeros sectores en ser
presentados para la reactivación. De igual manera, pues llama la atención la contracción de las industrias manufactureras en un 25,4% y explotación de minas y canteras en un 21,5%. Pues por su parte, los únicos sectores que tuvieron crecimiento positivo fueron las actividades inmobiliarias con un 2,0%, actividades financieras y de seguros con un 1,0% y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 0,1%. En general, pues las medidas de confinamiento para mitigar los efectos de la pandemia pues por el COVID-19 han generado un gran impacto sobre la economía con la contracción de la oferta y la demanda agregada. También hay un aumento en el nivel de desempleo, el cual registró pues su máximo histórico en mayo del 2020 con un 21,4%, un aumento con respecto pues al año anterior, manteniendo pues que sea una alarmante cifra, incluso hasta el momento. Además pues del deterioro del mercado laboral, el consumo se redujo significativamente y pues la canasta de consumo se ha orientado principalmente hacia bienes de primera necesidad. Otras cosas que las prioridades del gobierno se han enfocado hacia la atención de la población vulnerable mediante transferencias de subsidios y entregas de alimentos, así como el apoyo a las empresas cuyo normal funcionamiento se vio afectado por cuenta de la cuarentena. El deterioro pues de las actividades económicas ha sido un efecto generalizado en las economías del mundo, pues producto de las medidas para evitar la propagación de este virus, donde se vieron afectados diferentes sectores de la economía. Bueno, vale la pena resaltar que si bien la reapertura está permitiendo una recuperación de la actividad económica, esta misma está enfrentando retos significativos, pues la incertidumbre en el deterioro en la confianza, la pérdida de empleo y la caída de los ingresos harán que la economía tome un tiempo considerable, incluso años, en volver a sus niveles prepandemia. Por otra parte, el sector agropecuario, que representó el 8,6% del valor agregado total de la economía en el segundo trimestre del 2020, fue uno de los 3 sectores de la economía que no decrecieron al compararlos con el mismo trimestre del 2019. Sin embargo, aunque en principio es un sector esencial, perdió el ritmo experimentando hasta el primer trimestre del 2020, cuando venía creciendo un 7,9% anual. La actividad cafetera decreció 3,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, caracterizada por un aumento en los inventarios de café pergamino seco y por afectaciones en la renovación de cafetales con el confinamiento, lo cual tuvo un impacto negativo en la valoración de los cafetos. Según estadísticas publicadas por la Federación de Cafeteros en el 2020, la producción de café decreció un 2% anual, mientras las exportaciones aumentaron 2%. En el contexto de la pandemia, la demanda de café en el mundo aumentó gracias a un efecto de acaparamiento por la incertidumbre, lo que incrementó la cotización en la bolsa de este producto. Por otra parte, en el sector ganadero, el deterioro progresivo de los ingresos de los hogares llevó a una reconfiguración de la canasta familiar, sustituyendo el consumo de carne bovina, porcina, de pollo, etc., por huevo. Asimismo, en el segundo trimestre del 2020, según la encuesta de sacrificio de ganado, la producción de ganado vacuno se redujo en 14,3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Bueno, luego de escuchar estadísticas, podemos reconocer que el COVID-19 en Colombia ha mostrado un mayor contagio en los entornos precarios económicamente y donde predomina la informalidad laboral. Hoy en día sabemos que los adultos mayores no son los únicos que están en el riesgo de morir o adquirir el virus. También están las personas que viven en zonas de estratos socioeconómicos más bajos, sean adultos mayores, jóvenes, y pues la inequidad socioeconómica y la informalidad laboral, aunadas pues con la insuficiente inversión para garantizar un mínimo vital, no permitieron pues que en Colombia se pudiera mantener una cuarentena estricta generalizada, como ocurrió en muchos lugares de Asia y Europa, donde sí se vio concentrado
este tipo de modalidad. La renta básica que comienza a discutirse en Colombia puede garantizar un mínimo vital familiar y disminuir las inequidades sociales que nos han mostrado que afectan la salud de los más desfavorecidos en Colombia. Como una verdad a gritos, la llegada del COVID-19 hizo evidente la deuda histórica del Estado colombiano y con las poblaciones más apartadas y rurales del país se ve esta problemática. Está en deuda porque se debe gran mayor parte a la corrupción que se vive en nuestro país. Las inversiones de los recursos de la salud debieron reflejarse en infraestructura hospitalaria, equipamiento clínico y disponibilidad de talento humano, capacitado para las condiciones laborales que se estaban presentando, condiciones laborales dignas. No existen o no están en una situación favorable para estos momentos. Si bien no es un diagnóstico nuevo, que los gobiernos y las comunidades han reconocido ahora la necesidad de saldar esas deudas que se tienen con el sistema sanitario y el sistema de salud de nuestro país. Cabe revisar que el estado del funcionamiento de nuestro sistema de salud es precario para la condición que vivimos. Por tal motivo vemos que algunos partidos políticos y grupos académicos, el pueblo en general ha comenzado a proponer una revisión al sistema de salud en cuanto a sus recursos y los resultados que se viven hoy en día. Entonces, lastimosamente, debido a todo lo que ocasiona el COVID-19, podemos ver que aunque se le dio un manejo a esta crisis sanitaria, no fue el adecuado y que hoy para el 2021 vemos resultados desfavorables.